Y ahora vamos a abordar un tema que también concierne al adulto mayor y concierne al adulto no mayor. Me refiero a los jóvenes particularmente porque el asunto que vamos a tocar no es exclusivo de quienes estamos pensionados y jubilados. Es muy fundamental la participación del joven en este asunto de la ley del sistema del ahorro para el retiro y el esquema de Afores. Ustedes se habrán dado cuenta, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, ya sea electrónicos, impresos o de otra manera, a diario, no hay día, desde hace más de mes y medio, que no esté el tema de la modificación a las pensiones en México. Pero estamos viendo, y ahorita lo vamos a retratar con el compañero ponente, que es un problema de pensiones que no tiende a beneficiar al trabajador, al jubilado o al pensionado, sino es una tendencia muy marcada para privilegiar a aquellas instituciones que tienen Afores y que hoy ven los ahorros de los trabajadores como un gran botín que se están repartiendo. Entonces está con nosotros un gran conocedor, un experto en asuntos de pensiones en México y pensiones internacionales. Él ha recorrido varias veces el territorio nacional, ha estado en otros países de este continente y del mundo entero, y está con nosotros para advertirnos su opinión, su planteamiento y su propuesta sobre cómo poder defendernos de las modificaciones que se pretende hacer al sistema de pensiones en México. Con nosotros el doctor Arturo Huerta. Por favor, doctor. Gracias. Bueno, y también me voy a poner allá. Bueno, agradezco la invitación para estar nuevamente aquí. Y voy a hablar sobre el debate reciente que a partir de este foro de la semana pasada de la SAFORE, los pronunciamientos que hubo por parte del secretario de Hacienda y un subgobernador del Banco de México y demás participantes en dicho foro en torno a los fondos de pensión. Hay un pronunciamiento generalizado por parte de los participantes de Hacienda y del sector financiero de la necesidad de aumentar la edad de retiro de 65 a 68 años y también de aumentar las cotizaciones de 6.5% del salario hoy en día hasta el 15%. Cómo a su vez promover el ahorro voluntario para así supuestamente incrementar el ahorro e incrementar las pensiones futuras, ¿no? Yo siempre he dicho a mis alumnos que toda política económica responde a intereses de clase, o sea, de la clase que impone de esa política a su favor. ¿Qué implica aumentar la edad de retiro de 65 a 68 años? Nos dicen, es para tener mayor ahorro, ¿no? ¿Qué implica el pasar las cotizaciones de 6.5 a 15%? Igual, dicen, más ahorro. Y aumentar el ahorro voluntario, pues también más ahorro para invertir y supuestamente así tener pensiones mayores cuando la gente se jubile. Pero resulta que ¿quién se beneficia de ese ahorro, no? Actualmente el monto de los recursos de los Afore representan el 15.5% del Producto Interno Bruto, es una gran cantidad de recursos. Y las administradoras de estos fondos traen ganancias de 30-32% anual, ¿no? Y resulta que eso no se traduce en mayores montos de jubilación de los que están cotizando, ¿no? O sea, dentro de 2 años ya van a pasar los primeros jubilados que están dentro de las cuentas individuales
dentro de las Afore. Y a lo mucho, aquellos que tienen un salario por arriba de la media van a percibir alrededor del 25% de su último salario, ¿no? Y resulta que los trabajadores que tienen un salario medio y por debajo, o sea, a lo mucho van a alcanzar una pensión de un salario mínimo, ¿no? En cambio, repito, esos entes financieros, los administradores de estos fondos, repito, traen ganancias estratosféricas, ¿no? Ahora, ¿qué implica pasar la edad de retiro de 65 a 68 años? Pues lógico, seguir ahorrando. ¿En favor de quién? Pues de quienes manejan esos fondos para el retiro. Es decir, estas administradoras, estos afores, pues van a tener mayor recursos para seguir especulando, ¿no? Y van a retrasar más la entrega de pensiones para aquellos que cuando tengan 68 años se jubilen, ¿no? Es decir, es una política que actúa a favor de los administradores de estos recursos, es decir, una política que actúa a favor del sector financiero. ¿Qué implica igual promover el ahorro voluntario? Igual, para que las administradoras de estos fondos tengan mayores recursos para seguir especulando y seguir lucrando a costa de ¿qué? Del ahorro de los trabajadores, ¿no? ¿Qué implica pasar las cotizaciones de 6.5 a 15%? Implica que los trabajadores van a tener menos ingreso disponible para gastar, ¿no? En la perspectiva de ahorrar para una mayor pensión en el futuro. Pero fíjense que estas políticas, ¿sí?, de aumentar la edad de retiro, de aumentar las cotizaciones, de aumentar el ahorro voluntario, este supuesto mayor ahorro no se va a traducir en mayores pensiones futuras, como ellos dicen, no se va a traducir en mayor ahorro que conlleve a mayores pensiones en el futuro, ¿no? El ahorro depende del ingreso, ¿no? Del ingreso de las empresas, de los individuos, de la economía, ¿no? Y estas mayores cotizaciones, no se van a traducir en mayor crecimiento económico, sino al contrario, al estar cotizando más y al estar aumentando el número de años de estos ahorros, repito, están disminuyendo consumo, están disminuyendo la demanda, están disminuyendo la actividad económica, y al disminuir la actividad económica disminuye el empleo y disminuye el número de trabajadores que coticen en el sistema de pensiones para obtener una pensión futura, ¿no? O sea, si en realidad quieren aumentar el ahorro, las pensiones, habría que incrementar la actividad económica, ¿no? ¿Y qué está haciendo el gobierno? Se ha venido priorizando esta política de austeridad fiscal que se sustenta en los recortes presupuestarios permanentes y crecientes cada vez más, ¿no? En este año están contrayendo el gasto, la inversión, para lograr un superávit primario del 1% del Producto Interno Bruto. ¿Cuál es el superávit primario? O sea, que el gobierno recauda más de lo que gasta, excluyendo el pago del servicio y la deuda, ¿no? Entonces, al gastar menos de lo que recauda, está disminuyendo, repito, el gasto, la inversión, ¿no?, la demanda y la actividad económica. De ahí que tenemos un crecimiento cero, ¿no? Que vamos a la recesión, a la contracción económica, no tengo la menor duda. Porque a esa contracción del gasto y la inversión pública se suma el hecho de que la economía compra del exterior más de lo que vende, y esto desplaza la producción nacional, las empresas venden menos, porque son desplazadas por las importaciones, venden menos por la contracción del gasto público, venden menos las empresas por los bajos salarios, por el desempleo que sigue, ¿no? Entonces, esta cuestión de que el gobierno gasta menos para lograr este ahorro, para pagar la deuda, repito, nos está llevando a la recesión, está aumentando el desempleo y en consecuencia está disminuyendo el número de trabajadores susceptible de cotizar para obtener una pensión futura, ¿no? Y al disminuir la actividad económica, repito, disminuye el ingreso de las empresas e individuos y disminuye el propio ingreso del gobierno porque termina recaudando menos. O sea, en los primeros 7 meses de este año,
la recaudación por impuesto sobre la renta disminuyó en 10%, la recaudación tributaria por el IVA disminuyó en 7.4%. Es decir, cuando un gobierno gasta menos, recauda menos, porque al gastar menos frena la actividad económica, afecta el ingreso de las empresas e individuos y termina recaudando menos. Entonces, esta cuestión de que al gastar menos va a aumentar el ahorro, en absoluto, ¿no? Porque al gastar menos, repito, está contrayendo la actividad económica y está disminuyendo el ingreso de las empresas e individuos, está recaudando menos y por lo tanto persisten las presiones negativas sobre las finanzas públicas, ¿no? Igual con esta política, repito, que quiere establecer el gobierno de aumentar las cotizaciones, de aumentar el ahorro voluntario, de aumentar el número de años de cotización para supuestamente aumentar el ahorro. En absoluto, ¿no? Esta política viene a contraer más la demanda, viene a contraer más la actividad económica y al disminuir el ingreso nacional termina disminuyendo el ahorro nacional y en consecuencia las pensiones futuras, ¿no? Ellos dicen, no, es que alargar el número de años para el retiro va a beneficiar las finanzas públicas. Si en realidad quieren beneficiar las finanzas públicas, el gobierno tendría que gastar más y no menos como está haciendo. El gobierno tendría que gastar más para reactivar la economía, ¿no? Incrementar empleo, que haya mayor número de trabajadores cotizando al sistema de fondo de pensiones y así disminuir las presiones sobre la partida esta de pensiones que tiene el gobierno. Si la partida de pensiones del gobierno está venido aumentando, es justo por el problema de desempleo. Y cada vez hay menos trabajadores cotizando al sistema de fondo de pensiones. Y el gobierno tiene que entrar al rescate de esos pensionistas para cubrir las pensiones. Entonces, solamente a través de un contexto de crecimiento económico se puede incrementar el empleo formal, aumentar el número de trabajadores que cotizan y están en fondo de pensiones y así garantizar las pensiones futuras, ¿no? Fíjense ustedes, ellos dicen, no, es que hay que aumentar las cotizaciones del 6.5 al 15%, ¿no? Para que haya mayores montos para invertir y así aumentar las pensiones futuras. Pero no plantean para nada incrementar salarios, ¿no? Fíjense ustedes, un 6.5% de 100 son 6 pesos 50 centavos, ¿no? Que van al fondo de inversión de las pensiones. ¿Qué pasaría si aumentamos el salario de 100 a 200? Pues ese 6.5% pasan a ser 13 pesos, ¿no? Entonces no necesitas aumentar la cotización, sino es necesario incrementar el salario, ¿no? Para que ese 6.5 represente más y así no disminuyes el poder adquisitivo de los trabajadores. Porque el aumentar la cotización de 6.5 a 15 en el contexto actual, pues implica disminuir el ingreso disponible de los trabajadores y por lo tanto consumir menos. Esto te contrae demanda, te contrae la actividad económica y seguimos con desempleo y seguimos excluyendo a un montón de trabajadores sujetos al fondo de pensiones, ¿no? Entonces, la cuestión es, repito, o sea, como ya se dijo anteriormente, seguimos con los economistas neoliberales, ¿no? Que tratan supuestamente de encarar el problema de los fondos de pensión, aumentando la edad de retiro, aumentando las cotizaciones y el ahorro voluntario. Pues no es por ahí, carajo, ¿no? Hay que incrementar la actividad económica, hay que incrementar el empleo formal para que haya mayores cotizantes, ¿no? Y así asegurar las pensiones futuras. Ahora, otro elemento importante a destacar es que el mismo presidente de la República la semana pasada dijo, mientras yo sea presidente no se va a aumentar la edad de retiro, ¿no? Va a seguir igual, ¿no? Y mencionó, dice, el neoliberalismo ya no sigue, ¿no? Ya no sigue en este país. Pero resulta que, ¿no? El gobierno presentó una iniciativa de la cual ya hemos hablado aquí, en diciembre pasado, que fue aprobada en la Cámara de Diputados el 29 de abril, sobre la reforma al sistema de ahorro para el retiro, donde plantea esa reforma 2 comisiones, ¿no? En favor de las AFORE y plantea darle manga ancha a esas empresas financieras para que
utilicen, manejen esos recursos en los mercados financieros internacionales. Y de hecho yo lo mencioné aquí hace mes y medio en el último foro, ¿no?, que no había habido ninguna movilización sindical, ¿no?, en contra de esta iniciativa que fue aprobada en la Cámara de Diputados el 29 de abril. Pero resulta que hace dos... ¿Te paso el micrófono, maestro? Pero resulta que hace 2 semanas esa iniciativa que fue aprobada en la Cámara de Diputados, ¿no?, se aprobó en el Senado de la República, ¿no?, y no hubo ninguna protesta de sindicato alguno, ¿no?, ninguna protesta, ¿no? Entonces, si no hay conciencia política, ¿no?, pues no hay movilización, y si no hay movilización no hay cambio alguno, ¿no? Entonces resulta que ya el Senado de la República lo aprobó hace 2 semanas, esta ley, ¿no?, y ya pasó al Ejecutivo para su publicación, donde se da manga ancha a las administradoras de los fondos de retiro para especular en los mercados financieros internacionales los recursos de los trabajadores. Esos recursos nunca deben ir al mercado de capitales, a la especulación, ¿no? El Partido de Trabajo presentó una iniciativa de ley en noviembre del año pasado, donde plantea una reforma al sistema de fondos de pensiones para que sea el Estado, ¿no?, el que controle sus recursos y no las afore, ¿no? Sí, porque resulta que el presidente de la República dice que no hay política neoliberal, y él mismo la semana pasada dijo que el gobierno no va a financiar sus proyectos de inversión con los recursos de los fondos de pensión. Por favor, carajo, ¿no? Entonces, ¿es para qué? Para que el sector financiero siga especulando con ellos y siga ganando con ellos. Son recursos de los trabajadores, ¿no?, para garantizar pensiones dignas, ¿no? Entonces, por lo tanto, esos recursos deben ser canalizados ¿a dónde? A desarrollar el sector industrial, el sector agrícola, deben ser canalizados a crear empleos bien remunerados, ¿no?, para así, en contexto de crecimiento económico, garantizar pensiones dignas y futuras, ¿no?, para los que están cotizando, para los que estamos cotizando, ¿no? Y no a decir, no, el gobierno no se va a financiar. Pemex requiere de esos recursos para no estar recurriendo a los mercados financieros internacionales que le imponen condiciones de mayor privatización, de mayor presencia de la inversión privada en dicho sector, tal como señaló el Fondo Monetario Internacional la semana pasada, ¿no? El gobierno requiere de esos recursos para desarrollar la industria eléctrica, para desarrollar infraestructura, ¿no? O sea, resulta que el sector privado que participa en el sector petrolero, en la industria eléctrica, trae ganancias arriba del 30%. Perfectamente esas ganancias pueden ir justo a los fondos de pensión para mejorar el rendimiento y la pensión de los que estamos cotizando, ¿no? Entonces, y la cuestión es de que eso se da, ¿por qué? Porque no hay movilización en la perspectiva de frenar esas políticas que siguen actuando en favor del sector financiero y que siguen actuando en detrimento, repito, de los montos de pensión de los jubilados, de los que están cotizando actualmente en el sistema de cuentas individuales, ¿no? Entonces, sí, se habla de la cuarta transformación, pero solamente, repito, es en torno al combate selectivo de funcionarios corruptos de las administraciones pasadas, pero no hay modificación alguna de la política económica que sigue actuando en favor de lo financiero. No se impulsa la dinámica económica del país, no se impulsa la generación de empleo, no hay política de incremento salarial bien remunerado para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y mejorar las pensiones futuras, ¿no? Entonces, vemos cómo se insiste en estas políticas de aumentar el ahorro, ¿no? Para aumentar el ahorro, o sea, el gobierno dice, yo tengo finanzas sanas, ¿no?, en la perspectiva de ahorrar para disminuir el monto de la deuda, ¿no? Pero resulta que en el momento en el cual el gobierno trata de ahorrar, disminuyendo el gasto público, contrae demanda, contrae las ventas de las empresas,
contrae esto la inversión, la generación de empleo, y termina, en el momento en el cual las empresas venden menos, pues ven disminuidos sus ingresos, ¿no? Ven afectadas sus finanzas y terminan en deuda. El gobierno, para pagar deuda, endeuda a las empresas y a las familias, ¿no? Repito, el ahorro se incrementa aumentando la actividad económica, gastando más en favor de lo productivo nacional, ¿no? Igual con respecto a las pensiones. No es a través de aumentar el ahorro voluntario o aumentar las cotizaciones o el número de años de cotización que se van a mejorar las pensiones, no. Es a través del crecimiento económico, a través de la mayor generación de empleo bien remunerado, que se incrementará el ahorro nacional y se incrementarán las pensiones de los jubilados, ¿no? Entonces, y para ello, ¿qué hay que hacer? Pues hay que movilizarse para demandar políticas en favor del crecimiento, ¿no? Y no políticas en la perspectiva de ser bien vistos por los mercados financieros internacionales, de austeridad fiscal, de estabilidad de la moneda, de alta tasa de interés, como estamos, ¿no? Hasta el mismo Fondo Monetario Internacional reconoce que la economía mexicana no crece por las altas tasas de interés predominantes. O sea, ¿cómo es posible que la economía mexicana solamente esté creciendo en 0% y la tasa de interés de referencia es 7.75 y la tasa de interés que la banca presta está en 15, 20, 25, 30%, ¿no? Así nadie puede pagar la deuda, ¿no? O sea, para poder pagar la deuda, el ingreso de las empresas de individuos debe crecer por arriba de la tasa de interés, ¿no? O si no, no hay condiciones de pago, ¿no? Igual, ¿no? O sea, para poder tener pensiones dignas se requiere condiciones de crecimiento y que esos fondos de pensión manejados por las Afore, repito, no vayan al mercado financiero, sino que vayan a impulsar la industria, la agricultura, la generación de empleo para asegurar pensiones futuras. Y luego, repito, una cuestión importante es el incremento salarial, ¿no? Es el incremento salarial. Incremento salarial que vendría a reactivar la economía, ¿no? Que vendría a aumentar, repito, el monto de la jubilación, y te dicen, no, es que va a ser inflacionario el incremento salarial. Pues no. O sea, el mismo presidente de la República reconoce que tenemos el salario más bajo de América Latina y de Centroamérica. Por favor, entonces hay que incrementarlo, ¿no? La productividad ha venido creciendo y los salarios no, y esa diferencia se ha traducido en mayores ganancias y de ahí la creciente desigualdad del ingreso existente en el país, ¿no? Entonces, si estamos en un contexto de desaceleración de la economía mundial, el comercio internacional este año va a crecer 1.2% y está la pugna China, Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que volcarse en torno al crecimiento del mercado interno, y el crecimiento del mercado interno requiere incremento del gasto público, ¿no? Y no la contracción del gasto como ha venido aconteciendo. El crecimiento del mercado interno requiere incremento de salarios bien remunerados, requiere incremento de empleo, ¿no? Requiere distribución del ingreso, ¿no? Y eso no se está dando, ¿no? Entonces, que vamos a un estancamiento, ya estamos en estancamiento, vamos a una recesión de seguir la política que ha venido predominando, ¿no? De libre movimiento de mercancías y capitales, de tratado de libre comercio, de austeridad fiscal, ¿no? Que nos ha llevado al estancamiento, ¿no? Estamos en una situación crítica y de ahí la necesidad de crear conciencia y movilización para evitar una crisis de proporciones a la cual nos está conduciendo la prosecución de las políticas neoliberales que mantiene el gobierno. Y, repito, una demanda importante es la abolición de las Afore, ¿no? Que sea el gobierno, ¿no? Los trabajadores los que controlen esos fondos de pensión en favor del sector productivo y del empleo bien remunerado, ¿no? Y que no vayan a los mercados de capitales. ¿Qué pasó el año pasado, ¿no? La bolsa de Estados Unidos cayó 6.5%, la bolsa mexicana cayó en 16% y hubo pérdidas de esos fondos de pensión porque estaban invertidos tanto en la bolsa mexicana como en la bolsa de Estados Unidos. Esos fondos de pensión jamás deben ir a los mercados de capitales, ¿no? Deben apuntalar la esfera productiva, el crecimiento económico, la generación de empleo, ¿no? Entonces, si no hay demanda de los partidos políticos, si no hay movilización de los sindicatos, de los trabajadores que están cotizando, pues vamos a seguir recreándonos en este contexto de estancamiento, de desempleo
de pobreza que se traduce en la violencia a lo largo y ancho del país que estamos viviendo, ¿no? O sea, no podemos permitir que sigan políticas económicas en favor de lo financiero, ¿no? Porque se nos ha llevado, repito, a esa creciente desigualdad del ingreso y la riqueza existente en el país. Entonces, termino señalando que mientras siga el problema de desempleo, mientras sigan los bajos salarios, ¿no?, mientras siga esta política de austeridad fiscal, esas altas tasas de interés, nos seguiremos recreando en el estancamiento y vamos a la recesión, que nos va a llevar a recrudecer los problemas que estamos enfrentando, ¿no? Si no hay conciencia política, si no hay movilización, no podemos revertir esta situación. Muchas gracias. Hemos escuchado la excelsa intervención del doctor Arturo Huerta, conocedor de la materia, en el asunto de la ley del sistema del ahorro por retiro y su esquema de afores. Hemos escuchado las tendencias de los gobiernos, sea del color que sean los gobiernos, de manipular, de reformar, de modificar. Este sistema fracasado, ya lo dijo la Organización Internacional del Trabajo, es un sistema fracasado y la propia Organización Internacional del Trabajo recomienda reestatizar, así lo dice su artículo, los fondos de pensiones en distintos países de América, de Asia y de Europa. El doctor Arturo Huerta ha estado con nosotros y va a estar acompañándonos en algo muy importante que vamos a leer para conocimiento de cómo está nuestra lucha, nuestra actividad para defendernos de estas agresiones a los trabajadores. La barnizan como si fuera la panacea, como fue en 1997, pero desde luego a quien se privilegia, ya lo dijo el doctor, son a los bancos y a sus afores y desde luego la posible participación del gobierno para buscar llevar a cabo proyectos que ya han sido compromiso político de ellos. No sin antes quiero también agradecer la presencia y el valioso apoyo de nuestros compañeros Roberto Fernández y Adriana León de la ANOCIP, que es la Organización Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares. Bienvenido Roberto, bienvenido Adrianita, muchas gracias por ese apoyo. Damos a conocer que el próximo 17 de octubre, es decir, mañana, va a haber un foro en la ciudad de Toluca, en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, sobre la legislación popular. En la legislación popular estamos concluyendo 5 referentes, que tenemos iniciativas ciudadanas que estamos insertando o vamos a insertar nuevamente en el Congreso de la Unión para poder aprovechar la facultad que nos concede la propia Constitución de que el ciudadano pueda, a través de un acomodamiento y un acopio de firmas, podamos incrustar en el Congreso de la Unión iniciativas ciudadanas que tengan que ver con la toma de decisiones del propio ciudadano mexicano. En ese ámbito de la legislación popular confluimos la NUE, que está peleando, aparte de borrón y cuenta nueva y una tarifa social, que la electricidad sea considerada constitucionalmente como derecho humano, la ANOCIP que ya mencioné, que está luchando porque el agua no se privatice y que el agua sea para todos, la CONJUPAN, a la que pertenecemos nosotros, que estamos luchando por abrogar la ley del sistema del ahorro por retiro y el esquema de afores, y con proyecto de ley para abrogar esa ley y crear una nueva ley de pensiones con su propio instituto, manejado por los propios trabajadores, los recursos de los propios ahorradores, y ahí mismo estamos planteando una auditoría ciudadana vinculatoria para aquellos que han estado en el manejo y administrando de esos recursos, entreguen cuentas nuevas y quien cometa delito también vaya a pagar con prisión los abusos que cometió. Está también el asunto de
los damnificados de los sismos del 2017, que no han visto reflejado ni concretado su asunto de la reparación de su propiedad, y a quienes les puedan ayudar les quieren cobrar como si fuera nuevo, cuando hay un compromiso y un fondo para damnificados que debe ser para reparar las casas o hacerlas nuevas, y que los compañeros perjudicados no deban de pagar. Y lo otro es derogar el artículo 185 del Código Penal Federal, que criminaliza y judicializa la protesta social. Compañeros de la MUE que han estado presos, están algunos presos todavía, otros ya salieron, y así varios referentes que han estado en la protesta social, en la denuncia, a juicio de las autoridades. Puede ser que el Código Penal Federal, porque estés gritando, porque estés perturbando la paz o el derecho de un tercero, te lleven a presidio, porque a juicio de ellos estás perturbando la paz social. Esos 5 referentes, entonces también vamos a estar el próximo 22 de octubre, que es el martes que viene, en San Luis Potosí, en un foro de la legislación popular. Los días 25 y 26 de octubre, viernes y sábado, estaremos como legislación popular para otro foro en Puerto Escondido, Oaxaca. Y el 29 de octubre, compañeras y compañeros que estamos presentes y los que nos vayan a escuchar por Radio SME, que nos hacen favor de estar llevando a cabo la grabación de este programa, aquí está el compañero Mario Navarrete. Hay que difundir algo que es muy importante para todos nosotros. Vamos a establecer una movilización, un plantón y un meeting en la Cámara de Diputados el día 29 de octubre a las 10 de la mañana. Ya lo dijo nuestro compañero doctor Arturo Huerta, en tanto nosotros no tomemos actividad, no presionemos al gobierno, a los gobiernos, no presionemos a los diputados y a los senadores, en tanto que van a hacer lo que se les pega la gana con nuestros propios derechos y con nuestros propios recursos. Es necesario que reflexionemos, que levantemos la conciencia, que luchemos, que convoquemos a nuestros compañeros y que vayamos juntos a una movilización extraordinaria que le haga ver particularmente a Mario Delgado Carrillo, diputado por Morena y que es presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que nos diga en dónde están las iniciativas de ley que hemos entregado, que no les dan solución, y por qué a otras como la de la Conjupam sobre la ley de las Afores nos declaran improcedente. ¿Qué quiere decir esto? Que el ciudadano, nosotros ciudadanos trabajadores, jubilados, pensionados y adultos mayores, tenemos que luchar. Si no luchamos, compañeras y compañeros, para el gobierno mejor, o si luchamos dispersados, un referente por allá, otro referente por allá de los maestros, otro de los telefonistas, otro de los electricistas, otro de los ferrocarrileros, pues el gobierno a todo dar, el gobierno se ríe, el gobierno dice, bueno, pues que sigan luchando, ¿no? Mientras no se junten, pues yo les voy endulzando el camino, les administro su conflicto y yo tranquilo lo que puedo hacer y deshacer. Entonces, aparte de los foros que ya he mencionado, hay una convocatoria para el próximo 29 de octubre, estar a las 10 de la mañana en la Cámara de Diputados y presionar al Poder Legislativo para que se respete la voluntad de nosotros los trabajadores, jubilados y pensionados, compañeras y compañeros. De tal suerte que le quiero solicitar a alguien que vaya a hacer uso de la palabra, permítanme tantito. Los compañeros tienen otros compromisos, tanto Ernesto como el doctor Arturo Huerta tienen otros compromisos. Que sea muy sucinta, muy concreta la pregunta o el cuestionamiento, para que puedan desarrollar las contestaciones que se juzguen convenientes. Entonces, respetando el tiempo de los ponentes y el tiempo de todos nosotros, adelante con el uso de la palabra, compañero. Como quieras. Compañeras, compañeros todos, buenas tardes. Nuevamente me presento con ustedes, Filiberto González, jubilado del Departamento de Inspección. Miren, compañeros, este problema de los adultos mayores
es un problema muy importante. Vamos a prestar atención. Es un problema, vamos a usar el término, un tanto complejo. Me voy a ir muy atrás, 1942. Nace la Seguridad Social en México y entra en vigor en el año de 1943. En ese entonces, obviamente, no había pensionados. Avance usted 30 años después del 1943, cuando sale el primer pensionado. Era un pensionado por 1,000 trabajadores. Esos 1,000 trabajadores le financiaban la pensión a ese pensionado y no había problema, todos estábamos a gusto. Sigue avanzando el tiempo, sigue aumentando más pensionados, la plantilla de trabajadores se estabiliza en ciertos periodos de tiempo y en este momento, compañeras y compañeros, están arriba los pensionados y abajo los cotizantes al Seguro Social. Eso es lo que ha generado un problema. Fíjense, compañeros, les voy a dar algunos datos. Actualmente, compañeros, son 20 millones de cotizantes al Seguro Social. ¿Me permites tantito, por favor? Sí, compañero. Mira, el tema requiere de despejar dudas, hacer preguntas. Tú estás haciendo una intervención, pero si tienes alguna pregunta, concrétala, por favor. Pues hay muchas preguntas, compañero de la Cruz. Lo que pasa que parece que el tiempo ya nos comió. Mejor yo les diría, denme la oportunidad otro día que me den un espacio bueno para hacer una explicación desde 1943 a la fecha, compañero. Porque eso sería lo ideal, ver cuántas cuentas individuales hay, cuántos derechohabientes hay. Compañero Philip, permíteme. Con todo gusto, mira, este tema hay que mantenerlo en la discusión. Entonces, yo te propongo que en la siguiente reunión informativa abordes el tema para que tengamos tiempo, ¿no? Ahorita se trata, compañeros, de aprovechar que está aquí nuestro compañero Padilla para que le preguntemos sobre este asunto, el futuro que nos depara a las personas mayores. Ese es el tema. Termino. Si hay una pregunta sobre eso, adelante, y si no, por favor, quien desea hacer alguna de ellas para que podamos desahogar el tema del día de hoy. Bien, compañeros, pues les agradezco su atención y esperemos que en otra ocasión me den la oportunidad. Muchas gracias, compañeros. Bien, no veo que alguien solicite. A ver, el camarada, por favor. Buenas tardes. Para el licenciado en Sociología, ¿ante qué instancia podría yo reclamar esos derechos de un adulto mayor que tiene 23 años de haber cotizado? Lamentablemente dejó de cotizar después de 10 años y me dicen en diversas instituciones que no puede ya recibir su pensión porque dejó de cotizar más de 5 años. ¿Ante qué instancia podría yo demandar esos derechos? Es mi suegro y me interesa defender esos derechos de ahorro para el retiro. Tanto Infonavit me niega la pensión de fondo de ahorro para vivienda como el de las Afores. Entonces no sé a quién acudir, a qué instancia, si usted me pudiera ilustrar. Gracias, doctor. Bueno, en principio creo que puede acudir con los amigos de la Confederación de Pensionados Jubilados para que le otorguen la orientación correspondiente, porque esa demanda o queja que pudiera presentar a mí me rebasa, pues, es decir, instrumentalmente no tengo ni idea del camino, pero ellos llevan años desarrollando acciones de asesoría, acompañamiento y lo pueden hacer, ¿no? Con mucho gusto. Sí, ahorita precisamos la respuesta. Esa pregunta es muy interesante porque no solamente ocurre con el suegro del compañero. En el
sistema de cuentas individuales, ¿no? Hay un tema que se refleja que para que tú puedas cobrar la pensión o alguien pueda cobrar su pensión, ahora se necesitan cumplir con las cotizaciones, 1.250. Si son menos, así sea una, no le van a permitir la pensión. ¿Qué tiene que hacer? Revitalizar sus aportaciones para que pueda cobrar la pensión. Hubo una trampa hace 2 años y medio, 3, de Luis Videgaray cuando fue secretario de Hacienda, que una vez que había hecho crisis el asunto de las cuentas individuales, planteó y pagó a quienes ahorrando para su pensión necesitaban el dinero porque no tenían trabajo, no estaban empleados y había crisis económica e inestabilidad en la familia, y varios jubilados y pensionados acudieron a cobrar esa lana y momentáneamente, ¿no?, se les resarció, pero la trampa es que ya no podían tener pensión porque retiran los fondos de ahorro y entonces dice, bueno, pues ya no tienes dinero, ¿cómo te pago la pensión? Aquí lo que se tiene que hacer, compañero, las oficinas en el 3er piso, estamos en la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, compañero Jorge Herrera es miembro de la CONJUPAM, es vicepresidente de la Confederación, compañero Juan Carlos Hernández Lepe también es miembro de la organización de la Confederación, compañero Celestino Cruz Ángeles también es miembro y un servidor también. Te podemos asesorar y podemos buscar la orientación para que se renueve la vigencia de derechos, ¿no? Y una vez renovada la vigencia de derechos, se puede hacer aplicación como lo marca la ley. Nosotros estamos en el entendimiento que es un fracaso ese sistema, que benefició, que nos lo pintaron muy bonito en 1997, pero que al cabo de 22 años no se va a ver reflejado una pensión digna. Quienes van a cumplir 1.250 cotizaciones van a recibir, por eso es un fracaso para nosotros, van a recibir cuando mucho, si bien les va, el 25% del último salario que devengaron durante 5 años en su empresa. Un fracaso. Estamos luchando por quitar esa ley del sistema de ahorro por retiro y sus afores y que regresemos a un instituto de pensiones avalado por la nueva ley, en donde nosotros los trabajadores, que somos los ahorradores, que somos los de la lana, podamos manejarlo, como se maneja en otros países. De otra manera, hacen uso de nuestra lana, de nuestro ahorro, lo invierten, y cuando hay fraudes o hay pérdidas ahí, te la barnizan con que hubo minusvalías, pero cuando hay utilidades, las mayores utilidades se las llevan las afores, ¿no? Entonces, cuando gustes, con todo derecho, ahí te esperamos en el 3er piso para darte una mayor orientación al respecto, compañero. ¿Alguien más, compañeros? La compañera, adelante, sí. Buenas tardes. Pues mire, yo tengo el problema de que yo todavía recibía 500 cotizaciones. 500, yo todavía estaba en el plan de que yo tenía que cumplir 500 cotizaciones. Cuando yo fui al seguro me dijeron que tengo que llevar todos los papeles rosas de cada empresa en que yo trabajé. Resulta que pues las empresas ya no existen, porque eso fue ya desde hace mucho tiempo. Y por ese motivo a mí no me quieren dar la pensión porque no estoy rellenando ese requisito de los documentos y quieren el papel así presente. Entonces yo por eso ya no podía hacer nada. Me dijeron, trabaja 1 año, lo trabajé y de todas maneras de nada funcionó porque no he arreglado nada todavía y ya llevo como 2 años. Bien, este es un tema recurrente, pues igual que le planteamos al camarada, puede acudir al 3er piso o a las oficinas de la Comisión de Trabajo para que con la documentación que tenga, la que tenga, con ello analizamos cómo está la situación y seguramente
se tratará de implementar una demanda, pero es una demanda que se va a ganar con toda seguridad. Así que lo que hace falta nada más es ya poner manos a la obra, y con todo gusto los asesoramos para que se formalice la recuperación de la vigencia de derechos, que esa es la clave. Habiendo cotizado 500 o más semanas al Seguro Social, con eso se hace valer, pero hay que activar la vigencia de derechos. Entonces, con todo gusto los orientamos. ¿Alguien más? Pues ya no veo que estén solicitando la palabra. Bien, compañeros, pues quiero agradecer a todos ustedes la presencia, su participación, agradecer profundamente este entusiasmo con el que venimos atendiendo los llamados del sindicato, y agradecerle a las organizaciones, a las personalidades que acuden a orientarnos, a platicar con nosotros. Muchas gracias, muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana, compañeros. No se nos olvide que tenemos cita en la Cámara de Diputados el día 29 de octubre a las 10 de la mañana para exigirle al Legislativo que le dé voz a los ciudadanos mexicanos